que es acerca de quién es Dios. Y nuestro hermano estuvo explicando, y por favor, permítanme recalcar que Dios es espíritu eterno. Dios es quien tiene la autoridad para lo correcto e incorrecto. Dios es omnipotente, lo puede todo. Amén. Es amoroso, Amén. misericordioso, Amén. es omnisciente, todo lo sabe, es omnisapiente, Amén. la sabiduría está en él. Y Dios es quien tiene el control de todas las cosas. Eso fue concerniente a la lección pasada, resumidamente. Ahora nosotros tenemos otra lección que es quién es Jesús. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que Jesucristo es la esencia misma de Dios. Amén. Es el entero ser de Dios que viene a la tierra a participar de la historia del hombre, con la excepción que en él no hubo pecado. En otras palabras, él es el Hijo del Hombre, no es el Hijo de hombres, sino el Hijo del Hombre por excelencia. ¿Por qué? Porque él participó en todas las cosas, excepto en el pecado o la condición pecaminosa que había en el hombre, porque eso no estaba en su entero ser. Él es Dios. Entonces, en este aspecto, Dios es el Hijo del Hombre, poniéndolo de esta forma. Él es la esencia de Dios. Ejemplo, cuando un perfumista va a hacer un perfume, va a la esencia del perfume. Entonces, todos los perfumes que salgan de esa esencia tienen que tener el mismo olor, la misma fragancia. Ok, ese es un ejemplo humano que todos nosotros conocemos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él sale de la esencia de Dios mismo. Es decir, Dios mismo viene a transitar con el hombre históricamente para que el hombre vea y se convenza de que Él puede ayudar al hombre, Él puede auxiliarlo y puede darle todas las cosas en cuanto a su divino amor. Y por ende, Dios muestra su misericordia en Jesucristo, quien desciende con el solo propósito salvístico, es decir, de salvar a la humanidad en su amor, en su entrega, pero al mismo tiempo Dios también determina en Jesucristo la finalidad de todos los sacrificios que realmente era costumbre del pueblo que él había elegido, el pueblo de Israel, que practicaba todos esos sacrificios, pero Jesucristo fue el sacrificio absoluto que tuvo que ver con el rescate de la humanidad en cuanto a pecado. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Recuerden ustedes las palabras de Tomás cuando él fue sorprendido por Jesús. El Señor se le manifiesta a sus discípulos, pero Tomás no estaba ahí. Luego, los discípulos le cuentan a Tomás qué había sucedido. Y él dijo, hey, si yo no toco sus heridas, yo no creo. Yo tengo que tocar su costado. Pero el Señor, que lo sabe todo, su omnisciencia, con un cuerpo ya glorificado, entonces se le aparece y sorprende a Tomás. Y él le dice, ven, tócame, Tomás.
Y él entonces dice la palabra Señor y mi Dios y mi Señor. El Señor le dice, porque ves, crees, bienaventurados son aquellos que no vieron ni creyeron. Ahora, eso es lo que nosotros queremos enfatizar, de que Jesucristo es la esencia, Jesucristo es el Salvador del mundo y Él es el todo quien lo llena en todo. Ahora bien, nosotros también entendemos que el nombre de Jesús fue traído a su mamá María a través del ángel Gabriel, y su nombre significa Salvador. Ese nombre desciende de Dios. Hay muchos Jesús por ahí, pero Jesús por excelencia, Jesús el único de Dios, quien llevó a cabo el sacrificio de rescate por la humanidad, desciende del cielo y entonces es traído por el arcángel Gabriel a María y es dado para que lleve ese nombre. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació conforme a los profetas, en este caso Isaías. Habla de que Jesús habría de nacer en Belén de Judea y se iba a criar en Nazaret, una jurisdicción de Galilea. Pero entonces, aquí nosotros vemos que hay un solo hombre, un solo apóstol que habla acerca de la adolescencia del Señor Jesús. Mateo no es extenso, Marcos tampoco, pero Lucas, que era médico y conocía todo el desarrollo humano, entonces habla acerca del desarrollo intelectual, emocional, espiritual, civil, cívico, o sea, social, pero también habla de su desarrollo espiritual. Esto nosotros lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 41 hasta el 52. Entonces nosotros encontramos que Jesucristo es la excelencia, la gloria de Dios que viene a la tierra y vive con los hombres, donde muchos creyeron y otros lo despreciaban. Pero sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor hubo un polvorín de tensiones concerniente al asunto político, lo que se llama el status quo. Status quo significa la civilización en que vivió nuestro Señor desempeñando su ministerio, y que los líderes querían tomar autoridad o tenían la autoridad en el caso del dominio religioso y político y económico. Eso es status quo. Aquí vemos esa palabra y es necesario que nosotros podamos explicar esto. Ok. Ahora nosotros vemos que Jesús es Jehová. Usted me dirá, hermano Guerrero, pero ¿qué pasa? Porque Jehová y Jesús como que no encajan. No les voy a explicar. Jehová es el nombre en el Antiguo Testamento, es el nombre personal de Dios. Y Dios se reveló a Abraham como el omnipotente, pero Dios se le revela a Moisés como el yo soy. Entonces ahí se revela, él obtiene el nombre personal de Dios, Jehová. ¿Quién lo recibe? Moisés. Ahora, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí estamos vergando de su Hijo, su esencia, su entero ser, que viene a la tierra
y lleva a cabo un trabajo salvístico misionero con el propósito del rescate de la humanidad. Entonces Jesús representa el Dios histórico que el hombre tanto anhelaba. En el Antiguo Testamento nadie vio a Dios. Y el más que se acercó a eso fue Moisés, que vio la espalda a través de la roca de Dios. Pero la palabra aquí se usa lo que se llama un metamorfismo, porque aquí dice en el Antiguo Testamento, y Moisés vio a Dios cara a cara. O sea, para que el hombre entendiera la relación suprema que tenía Moisés con Dios, ¿ok? Porque él fue denominado como amigo de Dios. Entonces tenía una relación intrínseca. Eso fue la palabra que usted mencionó la última vez, que es correcta. Una relación muy cerrada. Pero el único que entonces manifiesta la cara de Dios, donde los ciudadanos de aquel entonces pudieron ver a Dios cara a cara, y lo ven en Jesús. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús histórico del Nuevo Testamento, con la diferencia es que Dios posee dos, Jesucristo posee dos naturalezas y está en su nombre solamente, Jesús y Cristo. Jesús, el Salvador, Cristo, el ungido. Entonces, naturaleza humana y naturaleza divina. Entonces, el hombre es un privilegiado, es un bienaventurado que realmente puede tener ese privilegio de ver a Dios en la personalidad del Hijo de Dios, que es la plenitud del único Dios, es la gloria excelsa del único Dios, el único que tiene poder para salvar. En otras palabras, hay en los sistemas seculares hay muchas demandas de algunas personas que se presentan como redentores, como personas que van a rescatar al mundo. Pero sin embargo, la palabra de Dios revela que el único Salvador es Jesucristo, quien da vida eterna. Entonces, nosotros tenemos un Dios que se compadece de nosotros a través de la personalidad del Hijo del Hombre, quien murió por nosotros. Recordemos también que, sí, ¿alguien me levantó la mano? Yo le quería preguntar, sí, ¿cómo? Confundí cuando usted dijo que el Jehová del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Ahí como que no. Sí, establecí la diferencia. Jesucristo es Dios, con la diferencia que Él está llevando una misión misionera y salvífica de rescate a la humanidad, de tal manera que Él es el segundo Adán, que va a poner al hombre en la posición de restauración. Entonces, Jesucristo es divino porque desciende de Dios y es humano porque está ligado a las actividades del hombre. Él comió, Él caminó con el hombre, Él durmió, Él lloró, Él se compadeció de los afligidos. Entonces, esas son actividades humanas que Dios entonces complace en su misericordia el anhelo que el hombre tenía históricamente de ver a Dios. ¿Ok? Ella lo que quiere preguntar es que si Jesús es Jehová. Jesús es Jehová en el aspecto de que es hijo de el entero ser de Dios, es la esencia de Dios.
En otras palabras, lo que Jehová hizo en el Antiguo Testamento, Dios hace a través de Jesús, su Hijo. Y fue transformar los corazones, que es lo más duro en cuanto a la creación. Jehová de los ejércitos transforma, crea el mundo a través de su palabra. Y Jesús crea nuevos corazones, que es lo más difícil de cambiar. Que solo Dios conoce el corazón de los hombres. Entonces, el Señor Jesucristo también revela los títulos que realmente Dios en sí tiene. Él es el Shaddai, Él es el Shalom, Él es el proveedor en el Antiguo Testamento, y Jesucristo lo tiene. Lo que pasa es, amada hermana, que cuando el Señor camina en el ministerio, llevando a cabo históricamente la misión salvística de salvar al hombre, sus atributos estaban limitados en cuanto a su persona. Pero luego, cuando asciende en el monte de los olivos, entonces sus atributos son universalmente iguales que Dios. Siempre fue igual que Dios, pero por su humanidad, naturaleza humana, estaba limitado. Pero algunas veces Él se desaparecía del peligro. Él caminaba entre la gente y la gente no pudieron tocar. Entonces Él usaba esos atributos a veces. Okay. ¿Complacida, hermana? Sí, amén. ¿Varón? No. Ok. Sí. Hay una cosa que debiera de identificar un poco más para que los hermanos puedan entenderlo mejor. El Señor Jesús y el Padre, unas cosas son, pero el Señor Jesús mismo lo dice, cuando le dice a Tomás, le dice, Señor, enséñanos al Padre, y no basta. Y le dice, Correcto. aún tiene tanto tiempo que me conoce, y aún no me conoce. Es correcto. Entonces dice, el Padre y yo una cosa somos, porque yo Correcto. estoy en el Padre y el Padre Eso está es en así. mí. Estás corroborando exactamente lo que estamos hablando. Y esa, Precisamente, sí. para que se pueda entender un poquito No, más. por supuesto, Y sí. le dice, y ahí uno le dice, pero el Padre mayor que yo es. Sí, correcto. Con relación a su humanidad, el Padre es mayor que yo. Él está tomando en cuenta que Él es el Hijo del Hombre, el que ha venido a la misión, y que Él es mayor. Ahora, recuerden también que Él dice, hasta ahora mi Padre obra o trabaja y yo trabajo. En otras palabras, juntamente estamos trabajando. Recuerden que Jesucristo pertenece al consejo eterno de Dios. Dice Juan, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el consejo eterno de Dios. Ahora, permítame avanzar, pero quiero ser humano. Vamos a ver, dígale, hermano. Sí. Hermano, esta pregunta le va a coger más de media hora en detallar. Sí, hermano. Y son casi dos preguntas. La primera es cuando le decimos a un inconverso en la calle: Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y no puede ser, pero ven acá, ustedes tienen tres dioses. Ahí ahorita usted me va a responder ese pedacito. No, hermano, simplemente. óigame de China aquí nada más, dominicanos decimos chino. En el principio era el verbo. Hermano, son tres tiempos: pasado, presente y futuro. Dice que en el principio era, está en el pasado, era el verbo. Hermano, díganos qué es el verbo. Y el verbo era con Dios, era en el pasado también. Okay. Muy bien, comprendo tu inquietud.
Vamos a explicar. Y el La palabra verbo era con Dios. Sí. Dice aquí de nuevo recordándole, este era en el principio con Dios. Muy bien, deje explicar. No le voy a seguir leyendo, pero desáteme ese pedacito ahí en pocas palabras. Solamente escucha, por favor, y ponga atención a lo que La vamos a primera, decir. dígamela. El Señor se manifiesta de una forma sorprendente en el apóstol Juan, cuando tiene presente el capítulo 1 del verso primero que dice, de Génesis, que dice, en el principio Dios creó todas las cosas. Ahora se refiere a la creación. Ahora bien, él dice en el verso primero del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo significa tratado, significa logos, que es palabra, ¿ok? Entonces, la palabra logo es una palabra profunda que yo creo, o los escritores están de acuerdo, que Juan no se refirió al logos que presentaban los griegos, sino al logo como la palabra. Jesús es la palabra. Observen, en Génesis dice en el principio, luego él dice en su evangelio, en el principio, pero no se queda así. Si observan ustedes en el capítulo primero de la epístola de Juan, dice, en el principio era, lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y contemplado concerniente al verbo de Dios. Identifica que Juan tenía algo peculiar, y era que él tenía presente la eternidad, la soberanía de Dios y que él era el creador. Significa que en ninguna de sus epístolas, ni en su evangelio, usted puede ver Juan, apóstol de Jesucristo, como lo dice Pablo. No, él dice, habla acerca del principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Juan es la persona que habla acerca del Hijo de Dios exclusivamente. Él habla de el Hijo de Dios. Ahora bien, el asunto aquí es que la palabra logos llama mucho la atención. Cuando dice, en el principio era el verbo, pasado significa que siempre existió. El verbo era con Dios, significa que está juntamente con Dios. Trabajan juntamente con Dios en unidad, es un solo Dios. Era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras, está estableciendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios caminando en la tierra con el solo propósito de lo que le había dicho, de salvación. Entonces nosotros, cuando hemos recibido ese mensaje, debemos de proclamarlo. Resulta ser que cuando el Señor nació hubo gran confusión. Sin embargo, cuando el Señor murió, resucitó y ascendió, convenció a los discípulos que ellos debían llevar el mensaje por todo el mundo. Entonces, eso es. Entonces, yo creo que una de las cosas que tienes en mente es con respecto a el verbo pasado, presente y futuro. En otras palabras, el Señor fue, existió, sigue existiendo antes de que el mundo fuese y sigue existiendo hoy en día. ¿Sí, varón? A mí. Sí. Que cuando dice en el principio era el verbo,
se dice que el verbo es la palabra creativa de Dios. Ujú. Esa palabra creativa que estuvo en el principio creando todas las cosas. Y dijo Dios, hágase la luz. Así que ese verbo coexistió con el Padre en la creación. Ujú. Es lo que quiere decir. Ahí es donde está un título, un nombre que se llama Elohim. Elohim significa pluralidad Ajá. de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en una unidad de sentimiento, acción y palabra. Entonces, nosotros encontramos que esta unidad se manifiesta en la iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es único, excelso, glorioso. Jesucristo es lo último de la revelación de Dios. En otras palabras, el Señor dio la revelación del Antiguo Testamento, pero Jesucristo es la superior, porque aparte de esto, usted no va a encontrar salvación en ningún lado. Él es el único camino. Y escuchen muy bien, y siempre lo repetimos, Jesucristo es vida, es camino, es sal que le da sabor a tu vida. Amén. ¿Ok? Y Jesucristo es luz, quien viene y te ilumina en primera instancia para que tú le conozcas. Hay una palabra que dice que se llama iluminación. La persona es iluminada y después de ser iluminada por la presencia de Dios, esa persona acepta a Jesucristo y viene a ser hijo o hija de Dios. Y luego viene la inspiración. Fuiste iluminado, entonces después tú entras a la inspiración. Dios te inspira constantemente a través de su Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que la plenitud de Dios está en la iglesia. Sí, varón. Lo que están hablando, correcto, todo lo que dice es cierto. Dice en Proverbios 8, dice, Jehová me poseía en el principio, Ajá. ya de antiguo, antes de sus obras, ante todo lo que de la creación ya él estaba. Entonces más Así es. abajo dice, Ah, con él estaba yo ordenándolo todo. Con él estaba ordenándolo yo todo. Y después entonces, allá en el versículo 35 dice, porque el que me halla, hallará la vida. amén. Eso es proverbio. Amén. Entonces, en hebreo dice, por lo cual, entrando en el mundo, Ujú. dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste bueno. Amén. Bueno. Muy bien, gracias, varón. Gracias. Recordemos siempre que Jesucristo es el verbo de Dios encarnado. Amén. Es el verbo de Dios encarnado que viene de la esencia misma del ser de Dios. ¿Ok? Jesús se mueve en nuestra vida porque su nombre permanece. Él es quien lo llena de todo en todo. Ahora, hay algo en la cual quiero que ustedes tengan mucho cuidado en establecer algo como que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es poder dinámico que se mueve, que explota en ti y luego otros reciben lo que hay en ti. Quisiéramos hablar acerca del reino de Dios. El reino de Dios en la tierra vino a través de Juan, que fue el precursor, ya me está terminando el tiempo, que fue el precursor de las buenas nuevas. Fue el que tiró la alfombra roja para que pasara el rey. Y luego el Señor continuó la predicación del reino. Aquí nosotros vemos acerca de la problemática que tuvieron los religiosos, de cuando vieron un sordo
en la cual fue sano por Jesucristo, ellos lo acusaron que tenía Belcebú. Y ustedes se preguntarán, pero hermano Guerrero, ¿quién es Belcebú? Bueno, Belcebú es un demonio del mismo infierno. Y la palabra Belcebú significa el dios de las moscas. El dios de las moscas, que realmente descendía de los que creían en el dios Baal. Entonces, cuando había un enjambre de moscas, que era algo común, ellos clamaban a Belcebú. Ahora, cuando habla aquí de que ya aquellos religiosos tenían un conocimiento vasto de esta creencia politeísta y pagana, entonces ellos inmediatamente tratan de desgradar lo que el Señor hace, diciendo, mira, todas estas cosas lo está haciendo en nombre de Belcebú. Ahora, el reino dividido. Un reino dividido no puede permanecer. Y dice el Señor, y si yo hago las cosas en nombre de Dios, entonces ustedes pueden creer. Entonces, aquella creencia tenía que ver muchas veces con muchas ideas que estaban funcionando culturalmente y religiosamente. O sea, había muchas ideas y el Señor siempre reprendía a aquellas personas que llevaban a cabo un ataque y el Señor los evadía con sus palabras sabias como Dios o siendo Dios en la tierra. ¿Alguna pregunta, hermano? Yo quiero posiblemente, ahora no voy a dar más comentarios, creo que mi tiempo está terminando. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacerlo, hermano. ¿Alguna pregunta? Bueno, le voy a hacer una ya que nadie... No, la misma de ahorita, hermano. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Para que lo En entiendan. pocas palabras, hermano, descifrenlo eso que la cifra. No, fíjate. Puedo decir que Marco le preguntan a él, al Señor Jesús, cuatro momentos, dice, oh Israel, Dios uno solo es. Uno solo es. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y todo tu espíritu. Y el segundo es semejante al primero. Uno solo, intrínseco, indisoluble. Ahí está la respuesta. Ah, pues gracias, hermano. Jehová, tu Dios, uno solo. Amén. En otras palabras, no hay variedad. El libro de Marcos. Es muy importante, hermanos, que en el Antiguo Testamento nosotros no encontramos la palabra Trinidad. ¿Saben por qué no la encontramos? Porque en aquellos tiempos, en aquella época, había muchos paganos y el politeísmo reinaba. Entonces, si esa palabra se usaba, entonces ellos iban a deificar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios en su poder, en su milagro, no permitió que esto sucediera. Recordemos que Dios preserva las cosas, usa los escritores bajo la inspiración sagrada para poder escribir a las futuras generaciones. Y esas futuras generaciones, nosotros también estamos incluidos en ellas. Lástima que no tengamos mucho tiempo, pero sí. Hermano profesor, de una manera siguiente, esto dice que el Espíritu Santo no es más que el Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús es Dios porque es hecho de la misma naturaleza que el Padre. Es lo que dice la palabra. Sí,
Déjenme explicarle, por favor, antes que continúe. Ok. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu del Santo Dios. Es presencia de Dios mismo. Gloria a Dios. Es decir, donde está su presencia está Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Nadie le ve. ¿Acaso sentimos nosotros el viento? Lo sentimos. ¿Acaso le podemos tocar y retener en nuestras manos? No. Esa es la razón por la cual nosotros, perdón, varón, que tengo que decir esto antes de irme. Esta es la razón por la cual Nicodemo se encuentra con la paradoja en sí mismo de que no, siendo un intelectual, de que no entendía el asunto de nacer de nuevo. Y en uno de los evangelios el Señor le dice, eres tu maestro de Israel y no entiendes esto. No lo entendía. Entonces, para una persona poder entender a Dios, tiene que tener la ayuda del Consolador, el Espíritu Santo, que fue dejado en la partida de nuestro Señor. Recordemos que Jesucristo es el primer Consolador, porque Él dice, y yo rogaré al Padre para que envíe a otro Consolador. Significa que Él es el primero. Entonces el Espíritu Santo lo que viene es a darnos poder para vencer, a darnos consolación, a darnos paz, a darnos amor y a darnos todas las virtudes, dones y ministerios que la iglesia necesita para su funcionamiento. Dios te bendiga y amén. Pastor, rapidito, usted habló de la mosca. Dios fue que hizo todos los animales. Yo pienso, todos malos y buenos, eso que pica, todo lo hizo Dios. Entonces, cuando él dice que él llamó a Dios Beelzebú, es cuando él veía la mosca, en su cosa de él, en su creencia, él llamaba al Dios Beelzebú, pero no porque él fue que hizo esas moscas, ¿verdad que no? No. Bueno, fíjense, todas las criaturas que nosotros tenemos y vemos fueron hechas. No, yo sé lo que estoy hablando. Porque todas las cosas sin Él fue hecha. Todo fue hecho por Él. Y todas las criaturas vivientes tienen un propósito en la creación. Amén. Aunque nosotros lo despreciemos porque nos da asco, pero tienen un propósito porque existen. Un ejemplo, el buitre. El buitre usted no se lo puede comer, porque el buitre come carne podrida. Y usted sabe para qué fue dado y creado, para limpiar. Para limpiar aquello podrido. ¿Está entendiendo? Entonces, yo le puedo decir muchas cosas, pero lamentablemente tengo el tiempo que no me da. Alguien, por favor, ¿alguien levantó la mano, por favor? Sí, hermana, sí. Ya lo último, por favor. Sí. Todo esto se basa, para mí, que uno tiene que, como dice a Nicodemo Jesús, hay que nacer de nuevo. Uno tiene que nacer de nuevo. Por supuesto. Para entrar con Dios de verdad, en serio. Correcto. Uno tiene que nacer, dejar todo pasado, malo y todo. Amén. Es correcto. Amén. Un día tendremos, perdón. Porque esto es muy importante. Gracias, hermana, sí, muy importante. Muchas gracias. Un día nosotros hablaremos acerca de lo que es regeneración, nuevo nacimiento, justificación, y todo eso nosotros estaremos hablando. Pero quiero dejarle una nota, y es que hubieron dos discípulos secretos en el Sanedrín, y eran José de Arimatea y Nicodemo. Estos eran discípulos privados que estaban secretamente, pero el Señor Nicodemo tuvo un enfrentamiento con el Señor, y ahí es donde el Señor dice que es necesario nacer de nuevo. Dios me lo bendiga.